Los españoles ya llegaron al Perú y estos permanecieron por muchos meses en la ciudad de Tumbes, al norte de nuestro país, lo que motivó el descontento de una parte de los soldados españoles. Para evitar la insubordinación de estos soldados, Pizarro partió hacia el sur, dejando una pequeña guarnición en el lugar. Al llegar al hermoso valle de Chira, tierra de los Tayanes, procedió a fundar la primera ciudad española el 15 de julio de 1532 con el nombre de San Miguel de Piura. Este es un bello paisaje lleno de algarrobos, un árbol típico de la costa norte del Perú, que se encuentra ubicado a la diestra del río Chira. Después se va a trasladar al valle de Piura. Al estilo español, se llevó a cabo una ceremonia. Se distribuyó luego los solares para la construcción de la iglesia, el cabildo y la casa de los vecinos. Seguidamente se construyó un fortín. La ciudad así era construida, ¿no?, para futuras operaciones militares. La fundación de una ciudad para los europeos radicaba en su importancia porque tomaban en nombre de Dios y en nombre de los reyes, ¿no? Por eso había un sacerdote, las figuras militares, como vemos aquí en la imagen, y se procedía a ordenar la ciudad. Se hacía en forma de cuadrícula, como vemos aquí en la imagen de la derecha, donde alrededor de la plaza principal o plaza mayor iban a estar las principales instituciones. Este tipo de formato se utilizaron en todas las ciudades que se van a fundar luego en el Perú. Piura se va a hacer con Cajamarca, con Jauja, con Lima, con Arequipa, con Ayacucho, etcétera. Todas las ciudades que van a ser fundadas por los españoles van a tener esta misma configuración. Luego de proceder a fundar la ciudad de San Miguel de Piura, Pizarro se va a enrumbar hacia la zona de Cajamarca, ¿no? Porque van a planear ya capturar al Inca Atahualpa. Es así que en el año de 1532 empieza la marcha hacia la zona donde estaba el Inca. Y esta incursión dura más o menos 2 meses para ir desde Piura, donde habían fundado la ciudad de San Miguel, hacia Cajamarca. El viaje estuvo lleno de dificultades por el calor intenso del desierto, sobre todo de Piura, ¿no?, en la zona costera, la falta de agua y el cansancio de los soldados. Encontrándose ya a la altura de Saña, se apartaron del camino de la costa para tomar el camino de ascenso hacia la sierra, escalonando la cordillera de los Andes. El problema esta vez ya no era el calor, sino el frío y la altura propio de la sierra. Soldados y caballos se enfermaban y estos iban en aumento. El ambiente era desconocido por los españoles, era un ambiente nuevo para ellos. En el trayecto, ¿no?, como ya había ocurrido en la costa, apareció un mensajero del Inca que los animó a avanzar, pero este les dejó un pedazo de piedra y un pato desollado, muerto, señal que habría resistencia y de que serían muertos ellos como los patos. Pizarro no se dejaba no se dejaría atemorizar por esta situación, aunque algunos de los españoles proponían regresar a la costa por el temor de este mensaje. Tras 2 meses de caminata desde la costa de Piura hasta la sierra de Cajamarca, que probó la osadía y temple de los españoles desde la altura de la cordillera, divisaron jubilosos la ciudad de Cajamarca. Es así que el 15 de noviembre de 1532, Pizarro hizo su ingreso a la ciudad de Cajamarca. Esta era una ciudad construida totalmente en piedra, con una plaza tan grande o más grande incluso como cualquier plaza europea. Se dice que los que acompañaron a Pizarro tuvieron cierto temor de acercarse. Vamos a ver la siguiente parte de la historia, la entrevista entre los españoles y Atahualpa. En estas circunstancias, Atahualpa se encontraba en los baños termales de Cunoc, hoy conocidos como los baños del Inca. Es así que Francisco Pizarro decide invitar a cenar al Inca Atahualpa. Cuando el Inca salió de los baños, ¿no?, hay una primera entrevista entre Pizarro y Atahualpa. Los españoles lo vieron por primera vez. El personaje de Atahualpa, tenía unos 35 años, vestía con elegancia, sus cabellos eran largos, su rostro adusto, con la mascaipacha de color carmesí sobre la frente. El soberano aceptó la invitación en tono poco diplomático. La tensión disminuyó cuando dos mujeres, ¿no?, salieron con unos vasos grandes de oro, invitando a beber chicha a los capitanes españoles.
Por un momento ellos creyeron que los iban a envenenar, pero la duda se disipó cuando el mismo Atahualpa bebió de ambos vasos. Eran vasos de oro, al estilo de Queros, muy grandes. Acto seguido, ¿no? Van a empezar a galopar los caballos alrededor del Inca e incluso se acercaron estos caballos al Inca Atahualpa para infundir temor, pero no lograron su objetivo. Ahora, veamos cómo se va a producir la captura del Inca Atahualpa. La noche anterior del viernes de la captura, los españoles experimentaban un nerviosismo propio, ¿no? Porque se daban cuenta que su destino final se jugaba en aquellos días. La superioridad numérica del enemigo era evidente. Sin embargo, pasaron la noche en medio de preparativos, pensando cómo iban a enfrentarse al Inca. El gobernador entonces dividió sus fuerzas. La caballería se ocultaría en los edificios que rodeaban la plaza de Cajamarca. La artillería se emplazaría en el estratégico cerro de Rumitiana. Pizarro, con sus 25 infantes, se esconde en el templete de la plaza, de donde correría a capturar al soberano. Al día siguiente, Atahualpa salió de su campamento, seguido de muchos guerreros desarmados, ojo, desarmados, acompañados por una gran multitud. Estaba decidido, ¿no?, a capturar a los españoles, por lo que el general Rumiñahui y los indios esperaban con unas sogas en las afueras para maniatar a los barbudos europeos e invasores que intentarían huir. Por la tarde, en medio de la impaciencia de los españoles, el Inca ingresó a la plaza sentado en una litera de oro que cargaban sus disciplinados súbditos, ¿no? Y en una especie de procesión, ¿no? Ingresó a la plaza de Cajamarca. No había un solo extranjero a la vista, la plaza estaba casi vacía porque estaban ocultos ellos. La comitiva sospechó de que estaban escondidos de miedo. Luego apareció el dominico, Fray Vicente Valverde, acompañado del intérprete Martinillo, y él, ya estando frente al emperador del Tahuantinsuyo, le leyó el requerimiento, que era una fórmula legal para someterlo pacíficamente al Inca bajo las condiciones cristianas, e instándolo a reconocerse como súbdito del rey de España y convertirse, como ya dije, al cristianismo. Pero el Inca nada entendió al respecto, ¿no? Y le pidió explicaciones al fraile, perdón, y como no pudo hacerlo, se limitó él a alcanzarle la Biblia. El sacerdote le entrega la Biblia al Inca Atahualpa, como diciéndole que ahí estaba escrito. Atahualpa examinó la Biblia, lo acercó a sus oídos, lo olió, pero como no obtuvo ninguna respuesta satisfactoria e indignado, este la arroja al piso, gritando al mismo tiempo que le devolvieran todo lo robado. Ante este ultraje, el padre Valverde también pidió a gritos vengar esta ofensa porque estaban tirando la palabra de Dios. Inmediatamente, como respuesta, empezaron a tronar los cañones, arremetieron furiosamente contra los indígenas. Los perros de guerra que acompañaban a los españoles ladraban y mordían a todo aquel que se les enfrentara. Aquella escena era considerado por los cronistas como el mismo infierno. La sangre corría a borbotones. Los indígenas, llevados del pánico, huyeron derribando uno de los gruesos muros de la plaza, siendo perseguidos por los caballos, por la caballería. Mientras tanto, Atahualpa se sostenía en su litera o en su anda hasta que sucumbieron sus fieles y valientes cargadores. Pizarro, entonces, defendió al Inca, pero este lo capturó vivo, ¿no? En la matanza, porque esta no fue un combate, ya que los que acompañaban al Inca estaban totalmente indefensos, no tenían armas, ¿no? Murieron miles de indios cuyos cadáveres yacían en la plaza y en los lugares aledaños. El Tahuantinsuyo así empezaba a desmoronarse, ¿no? Irremediablemente en aquella apacigua tarde. Luego de la captura de Atahualpa se va a proceder el famoso rescate del Inca. El Inca Atahualpa fue recluido en la casa de Sierpe, o también llamado Amaruhuasi. Allí demostró mucha serenidad y llegó a decir como justificación de su derrota aquella famosa frase: usos son de guerra, vencer o ser vencidos. En esta situación se le permitió la permanencia de su servidumbre junto a Atahualpa y la visita de sus mujeres. Hábilmente, Atahualpa se dio cuenta
que los españoles ambicionaban las riquezas, por ello, con el objetivo de halagarlos y obtener su libertad, propuso un rescate cuyo monto le hizo abrir los ojos a Pizarro. ¿El rescate en qué consistía? En llenar 2 cuartos de plata y 1 de oro hasta donde alcanzase la altura de la mano, como vemos en la imagen. Pizarro aceptó de inmediato esta oferta a cambio de su libertad. Enseguida, presurosos mensajeros partieron de todo lo suyo, de los 4 ámbitos del territorio inca, a recoger el tesoro para poder llevarlos hacia Cajamarca. Así empezaron a llegar en caravana de auquenios los cargamentos de oro y plata ante la incrédula mirada de los invasores. Mientras estos acontecimientos ocurrían en Cajamarca, el ejército de Atahualpa, en su marcha hacia la ciudad imperial, derrotaban las fuerzas del Inca Atahualpa, cerca del Cusco, lugar donde cayó prisionero el soberano del Tahuantinsuyo. Se va a dar entonces, en estas circunstancias, que Atahualpa va a enviar matar a su hermano, ¿no? Estando en prisión, Atahualpa ordenó secretamente matar a su hermano Huáscar, ahogándolo en las aguas del río Andamarca, ¿no? Que este se encuentra ubicado en el actual territorio del Departamento de la Libertad. Ante el hecho, el Inca fingió pesadamente, pero Pizarro, ¿no? Se dio cuenta de esta situación. El soberano quiteño, Atahualpa, mientras estaba en su poder de los españoles, tuvo muestras de mucha inteligencia. Logró incluso hablar español en tan solo 20 días, a jugar ajedrez, ¿no? Solamente observando, y se dio cuenta de que Francisco Pizarro era analfabeto, es decir, no sabía leer ni escribir, dando cuenta la gran inteligencia del Inca Atahualpa. Se va a producir posteriormente el reparto del rescate. Para la distribución de las riquezas que habían llegado a Cajamarca, tanto de oro y plata, se fundieron estos metales en barras de igual peso. Así se perdieron primorosos objetos artísticos de indudable valor económico e histórico. Los más beneficiados fueron Francisco Pizarro, los soldados a caballo, los que tenían perros y los peones, que habían participado en la captura del Inca. Como Almagro no estuvo en este acontecimiento, le correspondió una cantidad mucho menor y una suma aún más baja a los que se habían quedado en la ciudad de San Miguel, en Piura. La quinta parte, que correspondía al rey, fue enviado a España a cargo de Hernando Pizarro. El total de rescate ascendió a más de 1.300.000 pesos de oro y más de 500.000 marcos de plata. Todo ello, algunos indican que podría equivaler aproximadamente a 50 millones de dólares aproximadamente. Ya entonces vemos cómo se reparten perdiendo estos elementos históricos tan valiosos. Se va a producir entonces posteriormente la muerte de Atahualpa. Una vez repartido el cuantioso botín, los españoles no cumplieron con la promesa de otorgar la libertad a Atahualpa. Argumentando razones militares, lo mantuvieron cautivo, lo mantuvieron preso todavía. Unos pretendían enviarlo a España, pero otros opinaban por su muerte. Estos últimos se impusieron encontrándole culpable de los siguientes delitos. Se le hizo entonces un juicio al Inca Atahualpa. ¿Cuáles eran los factores por los cuales se les juzgó al Inca Atahualpa? ¿Fue acusado de qué? Aquí vemos por lo cual fue acusado. Haber mandado matar secretamente a su hermano, ya que era el legítimo sucesor del trono imperial. Practicar la poligamia, teniendo a sus propias hermanas como mujeres, pero ojo, esto sí era permitido según la creencia de los incas. El tercer elemento por la cual fue acusado fue intentar sublevarse contra los españoles y finalmente rendir culto a dioses falsos, negándose a aceptar al Dios verdadero. Finalmente, ante ello, fue sentenciado a la pena de la hoguera, es decir, quemado vivo. Una pena infame en los tiempos incaicos. Para los incas, morir quemado vivo no era una de las condiciones o creencias que ellos tenían, porque los incas creían en que el cuerpo debía estar intacto, enterrado o momificarlo, porque ellos creían en una vida después de la muerte. Entonces, según la creencia de los incas, esta era una pena que no valía la pena o que ellos no concebían como tal. Pero de todas estas acusaciones,
Solo era cierto la muerte de Huáscar, las demás estaban de acuerdo con las prácticas y costumbres imperiales. El Inca fue sacado de su prisión y conducido a la plaza de Cajamarca el 26 de julio de 1533. Allí fue amarrado a un poste, como vemos en la imagen, ¿no? Y a sus pies colocaron cargas de leña para quemarlo vivo, de acuerdo al juicio. A su lado se encontraba el cura, el fray Valverde, ante quien el Inca decidió convertirse al cristianismo. Es decir, antes de morir, él aceptó convertirse al cristianismo para evitar esta muerte de ser quemado vivo y le cambiasen su muerte, ¿no? O la pena de muerte. Por lo que fue bautizado con el nombre de Francisco o Juan Atahualpa, según otros. Ante este nuevo hecho, se le conmutó la pena, se le cambia la pena de muerte, de morir quemado, por la pena del garrote o el estrangulamiento. Colocarle una soga en el cuello y atrás un verdugo iba a hacer la presión hasta asfixiar al Inca, manteniendo así el cuerpo intacto. Sus últimas palabras fueron encargando por sus hijos que se encontraban en Quito. Acto seguido, se le presionó el cuello contra el poste, ahogando la vida del último soberano del Tahuantinsuyo. Las pompas o el entierro fúnebre de Atahualpa se realizaron al día siguiente en la iglesia cristiana. En esas circunstancias irrumpieron muchas de sus concubinas o esposas del Inca pidiendo que las mataran para acompañar en el otro mundo al gobernante. Sacadas por la fuerza, algunas se suicidaron y otras corrieron, ¿no? Y en el pueblo se escuchaba el tambor como reclamando y llorando la desaparición del Inca. Su cadáver fue sepultado en la iglesia de Cajamarca y posteriormente sus partidarios lo trasladaron a la ciudad de Quito. Entonces, vemos aquí cómo el imperio incaico ya está llegando a un proceso de fin, cómo los españoles han ya irrumpido en el imperio propiamente dicho, y la explicación de la caída del imperio del Tahuantinsuyo, los factores internos como externos, lo estaremos viendo en la siguiente sesión o la próxima semana. Muchas gracias por su atención, chicos. Ahora vamos a estar atentos para las indicaciones e instrucciones de la actividad de esta semana. Nos vemos muy pronto, chicos. Gracias.